¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Le doy la bienvenida a Alfonso Zárate, politólogo y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, en vivo desde la Ciudad de México. Alfonso, buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Al contrario, es un privilegio. Buenas noches. Al contrario, el privilegio es mío. Alfonso, buenas noches. Dame tu primera impresión acerca de esta propuesta que está planteando la reforma integral a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por parte de María Luébano. Es muy interesante, pero al mismo tiempo cambia completamente la dinámica de aprobarse entre Iglesia y Estado. ¿Qué opinas acerca de esto? Yo creo que en principio es una iniciativa muy preocupante porque, como lo has señalado, implica un retroceso de 150 años en la historia de este país. Creo que la separación de la Iglesia con el Estado es una de las grandes aportaciones de Benito Juárez, de los hombres de la Reforma, y creo que con algunas dificultades se ha mantenido a lo largo de estos 150 años. Así que la propuesta de la senadora se inscribe en un momento en el cual, curiosamente, el jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de muchos años ha enfatizado su admiración por Benito Juárez y se ha manifestado como juarista. No obstante eso, a partir de su toma de posesión, ha ido cargando su discurso, su narrativa, con citas evangélicas, con referencias religiosas. Así que yo creo que la propuesta de la senadora Luébano se inscribe precisamente en este contexto de un presidente de la República que ha estado, yo diría, contaminando su discurso, sus palabras con referencias religiosas. Y eso me parece muy preocupante y me parece una postura muy retrógrada para un país que vivió durante algún tiempo incluso la guerra de reforma, que vivió también en el periodo de 1926 a 28 la guerra cristera y que ha conocido la adversidad que implica este intento de grupos religiosos en aquel momento de la Iglesia Católica de imponerse sobre la autoridad civil. Alfonso, aquí hay un tema sumamente preocupante desde mi perspectiva en lo que pudiera ser una influencia política por parte de grupos religiosos, mayormente, y los mencionabas tú, Alfonso, los grupos evangélicos. Lo hemos visto con otros políticos a nivel mundial, lo hemos visto con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo hemos visto con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo hemos visto con el de Guatemala, Jimmy Morales. Ha habido un respaldo, ha sido parte de una máquina promotora de cada uno de estos. Y hay declaraciones temerarias que a mí me asustan, te lo digo, como de Monseñor Carlos Garfias Merlos, que es el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde dice precisamente, haciendo referencia a este planteamiento de Luébano, dice: es el punto, si hay libertad religiosa, la Iglesia va a poder participar en los temas de política, de gobierno y de la vida pública del país. Alfonso, ¿qué tan grave o peligroso puede ser esto para México? Sin lugar a dudas, a mí me parece que implica un enorme riesgo. Creo que este tema, que parecía saldado en el siglo antepasado, alrededor de 1850, fue recuperado en la Constitución de 1917. Y a mí me gustaría recordar los formidables debates en el Congreso Constituyente de Querétaro entre quienes sostenían una propuesta de constitución, digamos, muy tolerante respecto a las iglesias, y el otro grupo que reclamaba el respeto a la laicidad del Estado mexicano. Por ejemplo, se abordaba el tema de la educación religiosa, y los legisladores que estaban a favor de esta educación decían que había que respetar el derecho de los padres para educar a sus hijos en sus propias convicciones religiosas.
Y por otro lado, los legisladores que se opusieron a esta postura afirmaban que por encima del derecho de los padres estaba el derecho de los niños a recibir una educación de acuerdo a los avances científicos. Y en esa medida, en la Constitución de 17, se estableció el carácter de que toda la educación sería laica. Yo creo reconocer que incluso en la Constitución de 17 había algunos principios que eran claramente anticlericales, que se podrían explicar en gran medida por el papel que la Iglesia Católica había jugado en la historia de México, porque la Iglesia Católica le había dado la bienvenida a Maximiliano de Habsburgo, porque la Iglesia Católica había sido la gran aliada del porfiriato y de las clases pudientes de esa época, de tal manera que los revolucionarios tenían agravios en contra de la Iglesia Católica. Pero todo esto de alguna manera se transformó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari se atrevió a reformar algunos de los artículos constitucionales que limitaban excesivamente a la Iglesia Católica. Significativamente el artículo 130, yo recuerdo que en el texto original el 130 establecía lo siguiente: esta Constitución no reconoce personalidad jurídica alguna a las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Entonces, es cierto que, digamos, durante mucho tiempo hubo un sentido anticlerical que se ejerció en una antigua ley de cultos que se aplicó en el periodo del presidente Calles con un enorme rigor y que tuvo como respuesta precisamente la guerra cristera, que costó aproximadamente 80,000 vidas. Por eso me parece tan preocupante que a estas alturas haya una senadora de Morena, el partido en el poder, pero además zacatecana, es decir, una senadora paisana de Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario del grupo de Morena, que es mayoritario en el Congreso. Creo que no hay que desestimar y qué bueno que pongas el foco en la atención a esta iniciativa, porque por el momento va a pasar a comisiones para ser dictaminado, pero creo que debe haber un enorme debate público y que es importante que las voces más conscientes pongan un freno a este intento de retrotraer al país siglo y medio. Ya ha sido turnada a 2 comisiones dictaminadoras que también además presiden senadores de Morena, del partido del gobierno. El debate va a empezar en enero precisamente, y ya que mencionabas a Ricardo Monreal, bueno, el mismo secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es Alfonso Miranda Guardiola, ha dicho que esto es con el senador Ricardo Monreal del partido Morena, quien convoca a la Iglesia y otros grupos religiosos para esta propuesta de ley secundaria de asociaciones religiosas. Déjame marcar una pausa, Alfonso. Te voy a dejar la pregunta en la mesa. ¿Le ves algún trasfondo a esto? Porque es completamente contradictorio, va en contrasentido de lo que ha venido mencionando en su retórica Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en referencia a Benito Juárez. ¿Pero tú le ves algún trasfondo a esto? ¿Hay alguna intención ulterior que no nos estamos dando cuenta? Me lo dices después de la pausa, si te parece, en tu interpretación. Es Alfonso Zárate, politólogo y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario desde la Ciudad de México. Regreso con él. Alfonso Zárate, politólogo y presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, está en la Ciudad de México. La pregunta que le hacía antes de ir a la pausa es si esta propuesta de reforma le ves algún trasfondo en el ámbito, no sé, en qué ámbito, en el ámbito social, político, para esta cuarta transformación. ¿Qué opinas acerca de esto, Alfonso? Sin duda, Fernando. Yo creo que tiene un trasfondo que yo lo diría de esta manera. Se trata de una iniciativa que acompaña a un presidente redentor. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no se siente como un presidente más, se siente como un presidente que tiene una misión prácticamente que le viene de arriba, del Creador. Por eso habla de que nos va a llevar a una cuarta transformación del tamaño de la transformación de la independencia, de la reforma, de la revolución. Y hay que ver cómo este presidente le puso Morena a su movimiento, es decir, Morena como la señora del Tepeyac, que este presidente nombró a su hijo más pequeño Jesús en honor de Jesucristo,
que este presidente le ha dado extraordinaria beligerancia a los grupos evangélicos, que inclusive han dicho que van a evangelizar a los jóvenes que están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. De tal manera que sí estamos frente a una iniciativa que parece acompañar este proyecto, que me parece muy preocupante, porque yo creo que la participación de las convicciones religiosas en la vida pública es profundamente antidemocrática. Y es profundamente antidemocrática porque precisamente la convicción religiosa parte de que es una verdad revelada, que es revelada por la divinidad, y en esa medida se impone por encima de las otras convicciones. Así que, en mi opinión, la conclusión frente a esa iniciativa y frente a algunas otras es recordar también las palabras de Cristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que eso sería lo más sabio, y es mantener la Constitución y las leyes como están actualmente. Por lo pronto, gracias, Alfonso. Qué interesante hablar contigo, una charla que me faltó tiempo para seguir platicando. Pero lo importante aquí también, y se los digo, es darle visibilidad a esto para que los mexicanos sepan qué se está haciendo y qué es lo que se está proponiendo, porque creo que todo el mundo estaba muy ocupado con el TEMEC mientras hacían esto. Gracias, Alfonso Zárate, politólogo y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Un enorme gusto. Buenas noches, Alfonso, mil gracias. Gracias, un gusto. Buenas noches, Fernando. Muy amable. Gracias. Hago una pausa, regreso.